Discovery Channel. Un joven desaparece sin dejar rastros. La preocupación se vuelve terror cuando comienzan los llamados para pedir rescate. La policía y el FBI luchan contra un brutal cártel de drogas y descubren un círculo criminal y mortal de hombres que harán cualquier cosa por lograr su cometido. Los archivos del FBI. Una pandilla de Chicago pensó que había hallado la forma de secuestrar personas una y otra vez, sin que nunca los capturaran. Su único error fue subestimar la investigación del FBI. Soy Jim Castron, exdirector del FBI en Nueva York. Los agentes se unieron con el familiar de una de las víctimas para desarmar la banda que destruyó muchas vidas por dinero. Rapto brutal. En este episodio se cambiaron algunos nombres. 27 de junio de 1996, Milwaukee, Wisconsin. 150 kilómetros al norte de Chicago, sobre la costa oeste del lago Michigan. Jaime Estrada, un estudiante de 17 años que cursaba el último año de la preparatoria, y su primo Roberto Álvarez se detuvieron en una tienda en el sur de la ciudad. Jaime entró para comprar unos refrescos y Roberto se quedó en el automóvil Monte Carlo de Jaime y sus hermanos. La tienda era un lugar que frecuentaban mucho y donde se encontraban con amigos. Cuando Jaime salió, vio a una muchacha que ya conocía. Jaime quería conocer más a la chica y se acercó para hablar con ella. Jaime era receptor en la liga local de béisbol y todos lo conocían. Mientras Roberto hablaba con un amigo, notó que la camioneta se estaba yendo. Pensó que Jaime se había ido con la chica y que regresaría pronto. Una hora después, Jaime no había regresado. Roberto comenzó a preocuparse. Algo no estaba bien. Decidió ir a ver si Jaime se había ido a su casa. Le contó a Paulo, un hermano de Jaime, lo que había pasado, y vio que Jaime no estaba en su casa. Nadie había sabido nada de él desde que se había ido. Jaime no tenía la costumbre de desaparecer y dejar a su primo y su auto. Sus padres pensaban qué debían hacer. Decidieron separarse y buscarlo en autos diferentes. Su madre permaneció en la casa previendo que Jaime podría telefonear. La familia registró la zona durante horas. Luego Mark, el hermano mayor de Jaime, recibió un mensaje. El código de área era 321 Chicago. Luego del número telefónico seguían los números 187,
el código personal de Jaime y luego 911. Era una emergencia. Mark se detuvo junto al primer teléfono público que encontró. Esperaba que Jaime estuviera bien. Respondió un hombre. Era una voz que no conocía. Dijo que habían secuestrado a Jaime y que querían $70,000 de rescate. El hombre le dijo que hablaba en serio y le advirtió que si no seguían las instrucciones, le cortarían las orejas a Jaime, lo desollarían y enviarían partes de su cuerpo por correo. Y que si alguien iba a la policía, lo matarían a él y a toda la familia Estrada. Mark no podía creerlo. Volvió a llamar al mismo número. Tal vez se trataba de una broma. Nadie respondió. El padre de Jaime volvió a su casa. Su esposa dijo que nadie había telefoneado. Estaban comenzando a desesperarse. Cuando Mark regresó, les contó lo de la llamada, el secuestro y las amenazas. El señor Estrada quiso llamar a la policía de inmediato, pero Mark le dijo que los secuestradores torturarían a Jaime y lo matarían. La familia no sabía qué hacer. Pasaron toda la noche intentando tomar una decisión, esperando otra llamada. Pero no volvieron a llamar. Al amanecer, el señor Estrada ya no podía esperar más. Necesitaba ayudar a su hijo. Habían pasado más de 9 horas desde que Jaime había sido visto por última vez. El señor Estrada decidió que acudirían a la policía. Debían arriesgarse. En la estación de policía de Milwaukee, Mark y su padre le explicaron a un detective de la Brigada de Crímenes Violentos lo que había ocurrido. Dado que se trataba de un secuestro con armas y habían cruzado la frontera estatal de Wisconsin a Illinois, la policía contactó al FBI. En la oficina de Milwaukee, el agente especial del FBI, Jan Kraft, acababa de llegar a su trabajo. Estaba sentado a mi escritorio cuando recibí un llamado acerca de un joven de 17 años que había sido raptado. Kraft debía actuar deprisa. Me reuní con el padre y el hermano mayor de la víctima para que me informaran qué había sucedido, cuándo y los posibles por qué. Me di cuenta de que era un caso muy grave. En la casa de los Estrada, Paulo, un hermano de Jaime, atendió el teléfono. Eran los secuestradores. El hombre que telefoneó cambió el rescate a $30,000 y además pedía el Monte Carlo. Dijo que podían probar que hablaban en serio. Le habían disparado. Jaime lo confirmó. Estaba malherido. Le rogó a su hermano que se apresuraran. Sin embargo, el hombre no le dio datos para realizar la entrega del rescate. Dijo que volverían a telefonear al celular de Paulo. Les contó a los demás las terribles noticias. Luego se reunió con su padre y su hermano Mark en la oficina del FBI.
Los agentes intervinieron el celular de Paulo de inmediato, ya que los raptores habían dicho que volverían a llamar a ese número. También conectaron una grabadora y un sistema de rastreo en el teléfono particular de los Estrada. Mientras el FBI continuaba preparándose, entrevistaba a la familia sin perder un segundo para reunir información. Una de las primeras cosas que hicimos fue instalar lo que llamamos comienzo rápido. Es una base de datos de computadora que nos ayuda a manejar los casos graves. Utilizamos comienzo rápido para volcar toda la información que teníamos hasta ese momento. Todos los datos que encontrábamos, aunque fueran parciales. La sofisticada base de datos permite buscar pistas y hallar conexiones en casos complejos de rápido desarrollo. Esa tarde, sonó el teléfono de Paulo. Él sabía que debían reunir tanta información como fuera posible. La voz le preguntó a Paulo si ya tenían el rescate. Paulo dijo que tenían la mitad. Necesitaban más tiempo. Jaime habló en el teléfono y le dijo a su hermano que se apresurara. Estaba sangrando. Don't worry, we're coming to get you. We're doing everything we can. You're gonna be okay, all right? You better have it. Hello? They hung up. Mientras los agentes y los detectives intentaban rastrear el número, los Estrada fueron a una habitación contigua para esperar otro llamado. En un caso de secuestro, el FBI se conduce con propósitos claros, pero no deprisa. Lo que solemos hacer es intentar demorar las cosas y trabajar a nuestro ritmo para controlar la situación. Cuando a una víctima le disparan, se trata de un caso de vida o muerte y cada minuto, cada momento es crítico. 3 horas más tarde, Paulo recibió otro llamado. El agente especial Kraft estaba preocupado por cómo reaccionaría Paulo. Estas situaciones son muy angustiantes. Cuando se involucra a una persona que es un familiar que ama a la víctima y se preocupa por ella, siempre actúa por emociones y puede equivocarse. Pero a pesar de las amenazas a su hermano herido, Paulo mantuvo la calma. Los secuestradores insistieron en que Paulo entregara el vehículo y el dinero en un restaurante de comidas rápidas de Chicago. Dijeron que volverían a llamar para dar más detalles. Nunca involucramos a un civil en una situación de alto riesgo. Pero los agentes no tenían opción. Paulo debía entregar él mismo el vehículo. Pero como debía regresar a su casa, un agente encubierto se haría pasar por amigo para darle algún tipo de protección. Partieron hacia Chicago. Los agentes de Milwaukee llamaron a sus pares de la oficina de Chicago del FBI. El agente especial Kevin Cassidy comandaría la operación en esa ciudad. Inmediatamente después de la notificación desde Milwaukee, cuando supimos que vendrían, comenzamos a organizar la brigada. Se trataba de un caso de desarrollo rápido, que necesitaríamos mover los recursos muy deprisa. El viaje desde Milwaukee llevaría 1 hora y media. Eso les daría tiempo a los agentes de Chicago para prepararse. El agente especial Ron Hoskow, de la Supervisión de Crímenes Violentos, estableció un puesto de comando en un campo de deportes cercano. Reunimos un grupo de hombres en el lado oeste de la ciudad, al lado de United Center, en un estacionamiento. Y les informamos a todos sobre las demandas de los captores y también sobre la situación. El United Center está ubicado en el centro. Eso les daba a los agentes mayor flexibilidad para llegar de inmediato a casi cualquier punto de la ciudad.
Mientras Paulo y el agente especial Kraft viajaban al lugar de reunión, Kraft aprovechó el tiempo para preparar a Paulo sobre cómo debía lidiar con la siguiente llamada de los captores. Lo instruía y practicaba con él. Actuaba como un secuestrador, le decía cosas y veía cómo reaccionaba. Y le hacía sugerencias como, no deberías hacer eso, o es mejor no tocar ciertos temas, o intenta entretenerlos haciéndole preguntas específicas. Paulo y Kraft finalmente llegaron al sitio. Los agentes ya habían verificado el restaurante en lugar de la entrega del rescate. El lugar distaba mucho de estar controlado. Estábamos preocupados porque había mucho tránsito y personas, no solo en el restaurante, sino también en los alrededores. Y con las amenazas que habíamos recibido, nuestra gran preocupación era evitar cualquier tipo de acción violenta contra la gente que estuviera transitando en ese lugar en el momento equivocado. Pero Paulo y los agentes estaban listos. Tenían el dinero y el automóvil. Paulo recibió otro llamado. Los agentes le pidieron que intentara cambiar el lugar por uno más seguro para todos. Pero era importante que no lo notaran demasiado categórico. Cuanto más negociáramos a través del hermano de la víctima, más podían sospechar que la policía estaba involucrada en el asunto. Finalmente, gracias a la conversación entre el hermano de la víctima y los secuestradores, estos aceptaron que la entrega se hiciera en el estacionamiento de una tienda que estaba a poca distancia del lugar original. Los secuestradores le ordenaron a Paulo, el hermano de Jaime, que dejara los $30,000 en el Monte Carlo de los hermanos Estrada, en un estacionamiento desierto. Pero la zona no estaba completamente vacía. Había unidades de vigilancia escondidas en las inmediaciones, observando. Habían pasado casi 27 horas desde que habían raptado a Jaime, y casi un día completo desde que le habían disparado. Dado que Jaime necesitaba atención médica urgente, los agentes no podían desperdiciar el tiempo que les llevaría a seguir a los sujetos o arriesgarse a perderlos. De modo que decidieron arrestar a los secuestradores en el momento de hacer la entrega. Lamentablemente, la extensión del lugar elegido por los secuestradores haría difícil la realización del arresto. El agente especial del FBI, Ron Huskow. Este era un estacionamiento bastante grande que estaba vacío. En primer lugar, nuestros vehículos estaban fuera del sitio, intentando mantener una vigilancia discreta. Así que tenían que recorrer un gran espacio abierto para llegar hasta allí. Los agentes planearon contrarrestar este problema presentándoles dificultades a los secuestradores. Ellos querían que el auto estuviese con las llaves puestas y las puertas abiertas. Pero nosotros lo complicaríamos un poco haciendo que el hermano de la víctima dejara las puertas del auto cerradas con llave. Eso distraería un poco a los raptores. Tendrían que reagruparse, reevaluar la situación y pensar en un plan diferente. Luego de unos minutos, llegó un automóvil gris. Parecía que había 3 hombres en el interior. Uno de ellos bajó, se acercó al auto, miró dentro y vio que el dinero estaba en el asiento delantero. Se le notaba la alegría. Luego quiso abrir la puerta y no lo logró y vio que las llaves estaban dentro del vehículo. No sabía qué hacer. Pasaron de tener la situación bajo control a tener que reaccionar. Queríamos sacarlos de su juego. Eso nos daba el control a nosotros. Luego dieron la orden de entrar en acción. Todas las unidades convergieron en el lugar, pero los sospechosos reaccionaron enseguida. Aceleraron
y se alejaron de inmediato, antes de que los vehículos de la policía pudieran rodearlos. Alguien desde dentro del auto le apuntó con un arma a un agente, luego arrojó algo por la ventanilla. Esquivaban nuestros autos. Los agentes no querían embestir el auto de los sospechosos por una serie de razones. La principal razón era que la víctima podía estar en la cajuela. Los sospechosos subieron a una autopista y aceleraron hacia el centro. A pesar de la hora, aún había tránsito civil en peligro. Íbamos a velocidades de 190 kilómetros por hora. Los secuestradores iban en un vehículo robado, intentaban causar un accidente, iban de una banquina a otra cruzando 4 o 5 carriles, encerrando a los otros autos. Los agentes usaron toda su experiencia para finalizar la persecución. Pudieron ejecutar lo que llamamos maniobra cajón. Golpearon el panel lateral trasero. El vehículo no perdió completamente el control, solo viró un poco, lo suficiente para que el conductor aminore la velocidad y los vehículos pudieran encajonarlo. Allí debieron detenerlo completamente. Sobre la autopista, los agentes y detectives rodearon el auto. Sabían que los hombres estaban armados y eran peligrosos. Aún estábamos preocupados por las armas. Mientras rodeábamos el vehículo, no se podía evitar que los sujetos hicieran algo inesperado, como comenzar un tiroteo. Retiramos a todos los ocupantes del vehículo. Eran 3 sujetos. Todos afirmaban que no sabían nada sobre Jaime Estrada, y ni siquiera querían dar sus nombres. Todos llevaban municiones, pero no tenían armas. Cuando los 3 hombres estuvieron detenidos, los investigadores registraron la cajuela para ver si había algo o alguien. Estaba vacía. Jaime no estaba con ellos. Todos teníamos la sospecha de que al menos un sujeto podría estar con Jaime Estrada y que lo estaba reteniendo. Y necesitábamos identificar a esa persona y saber dónde estaba. Y hacerlo deprisa. Los agentes verificaron el número de la matrícula y registraron el resto del automóvil. Hallaron un cuchillo y una mira nocturna para rifle. También hallaron varios localizadores, un celular y un trozo de cartón en el que estaba escrito el número del celular de Paulo. Al costado del camino, cerca de donde había comenzado la persecución, hallaron una pistola semiautomática de 9 milímetros. Probablemente se trataba de lo que habían visto que arrojaban desde el automóvil. En la oficina de Chicago, los agentes intentaron interrogar a los sospechosos por separado. Se negaban a cooperar. Durante los interrogatorios, los localizadores de los sospechosos sonaron varias veces. Alguien estaba desesperado por comunicarse con ellos. Los hombres juraban que no conocían los números. Los investigadores estaban seguros de que el resto del grupo quería saber qué había sucedido. Intentaron rastrear el número. Era un número confidencial.
y la compañía telefónica no quería indicarnos el domicilio. Les rogamos y les prometimos que les daríamos una orden del juez. Pero es logísticamente imposible, un viernes a las 11 de la noche, conseguir un juez que firme una orden. Ya había transcurrido un día entero desde que le habían disparado a Jaime. Los agentes se sentían frustrados porque sin una orden del juez no podían actuar, y mientras tanto, Jaime probablemente estaría muriendo. Intenté rogarle, de hombre a hombre, de padre a padre. Le dije, ¿qué tal si fuera su propio hijo? ¿No querría que la ley hiciera todo lo que estuviera a su alcance? Y en síntesis me dijo, no me importa. Entonces le suplicamos, confíe en nosotros, le conseguiremos la orden. Y dijeron, sin una orden del juez, no le daremos información. La noche finalizó sin rastros de Jaime. A la tarde siguiente, en el oeste de la ciudad, alguien arrojó un cuerpo. Discovery Channel. Mientras los investigadores de Chicago luchaban por hallar al secuestrado Jaime Estrada, algunos transeúntes descubrieron a un hombre malherido que yacía en la calle en el oeste de la ciudad. El operador de la policía de Chicago recibió la llamada de emergencia. De inmediato envió patrullas y una ambulancia. Los paramédicos avisaron al hospital Illinois Masonic que llevarían a un herido de bala. Se identificó a sí mismo como Jaime Estrada. Un investigador de la oficina del sheriff del condado de Cook llegó al hospital. El joven de 17 años no solo estaba vivo, sino consciente. El investigador le pidió al médico a cargo que le permitiera hablar con Jaime. El médico respondió que Jaime necesitaba cirugía de urgencia, pero ya que el quirófano estaba en preparación, había tiempo para una entrevista corta si Jaime estaba de acuerdo. Dijo que podía hacerlo. Dijo que hacía 2 noches había ido a hablar con una chica que le gustaba. No la conocía muy bien. Mientras hablaban, el conductor extrajo un arma. Sucedió muy deprisa. Dijo que le parecía que habían viajado por unas 2 horas. Varios hombres armados lo golpearon. No podía identificarlos. Agente especial del FBI, Kevin Cassidy. Jaime no podía dar ninguna característica precisa para identificar a sus captores, puesto que había tenido los ojos vendados. Recordó que habían pasado 3 puestos de peaje. Le dijo al investigador que unos 15 minutos después del tercer puesto, el vehículo se detuvo y los hombres lo metieron en una casa o un apartamento. No estaba seguro. Allí le gritaron furiosos algo acerca de un dinero que les debía por drogas. Intentó explicarles que tenían a la persona equivocada, pero decirlo fue un error. Querían los números de teléfono de todos sus familiares. 415-555-7577. Get this cabrón out of here. Los hombres evitaban mencionar sus nombres verdaderos, pero otros sí lo hacían.
Durante su encierro oyó voces femeninas. Una de ellas le decía a alguien Beto. Jaime creía que era Beto quien lo custodiaba casi todo el tiempo. A la mañana siguiente, Jaime se estaba quedando dormido. Y de pronto... ¡Beto! ¿Qué pasó? Le llevó un minuto comprender que le habían disparado. Esto también sorprendió a algunos de los raptores. Llevaron deprisa a Jaime a un cuarto de baño. Oh, vente, get the car, bro. Come on, bro, get out of here. He was Smeo, man. He's not gonna be fine. It's gonna be all right. Había estado varias veces inconsciente y su memoria era borrosa. Recordaba un piso de baldosas blancas, un asiento de retrete rojo, tal vez una cortina roja. Eso era todo. Varios sospechosos aún estaban sueltos. Mientras tanto, en la avenida Newland, en el norte de Chicago, un residente oyó algo que le llamó la atención. Y vio lo que le pareció que eran dos hombres armados que forzaban a otros dos hacia un vehículo. Los que estaban prisioneros se soltaron y huyeron. El caso del secuestro de Jaime Estrada estaba por tornarse mucho más complicado. El mismo día que hallaron a Jaime Estrada, víctima de un secuestro en el norte de Chicago, un hombre vio lo que parecía ser un doble secuestro en el frente de su casa, en la avenida Newland. Las víctimas lograron escapar. El vecino contactó a la policía de Chicago. Un operador de emergencias envió oficiales de patrulla al lugar. El operador les pidió a los oficiales que transportaran a las dos víctimas al área 5 del Departamento de Policía de Chicago, para que los entrevistara el agente especial del FBI, Kevin Cassidy. Uno de ellos, Pedro Montoya, explicó cómo lo habían raptado. Una semana antes estaba frente a su casa cuando se detuvo un vehículo del que salieron varios hombres armados, quienes lo obligaron a subir. El otro hombre, Chavo Rodríguez, contó la misma historia. Los detuvieron en la calle y los subieron por la fuerza a una camioneta azul y blanca. El agente especial Cassidy recordó que a Jaime también lo habían secuestrado en una camioneta azul y blanca. Decidió mostrarles a Montoya y a Rodríguez fotografías de los hombres arrestados por el caso del secuestro de Estrada. Ambos individuos respondieron de inmediato que eran los mismos que los habían secuestrado a ellos. Y había otros dos, los hombres armados de quienes habían escapado. Luego comenzamos a interrogarlos con más detalle. Dijeron que los habían encerrado en el sótano de una casa con un tercer hombre. Los habían atado a postes metálicos. A cada familia le habían pedido dinero y autos como rescate. Durante más de una semana los secuestradores apenas alimentaron a los hombres. Rodríguez, que era diabético, fue el más afectado. Sin la medicación aumentó su azúcar en la sangre. Eso podría haberlo dejado inconsciente o aún matarlo. Los investigadores sospechaban que Jaime no era el tercer hombre. Él dijo que había estado en un cuarto de baño, no en un sótano. Les mostraron su fotografía. Tenían razón. No era él. Dijeron que el día anterior
El tercer hombre había logrado escapar, rompiendo la cinta adhesiva que lo sujetaba. Nunca volvieron a verlo y no sabían quién era. Cuando los secuestradores se dieron cuenta de que el otro hombre había huido, quisieron llevarse de la casa a Montoya y a Rodríguez. Fue entonces cuando los hombres huyeron. Cuando les preguntaron cuáles podrían ser los motivos por los que habían sido secuestrados para pedir rescate, ninguno tenía una respuesta. Los agentes obtuvieron una orden federal de cateo para la casa de la avenida Newland, donde habían ocultado a Rodríguez y a Montoya. Recogieron ataduras de cinta adhesiva, cabellos, fibras de ropa. Y docenas de huellas dactilares. El cuarto de baño de la casa no coincidía con el de la descripción de Jaime Estrada. Los investigadores creían que lo habían encerrado en otro lugar. Los agentes también rescataron de la casa un rifle de asalto Norenko. Un experto en armas de fuego determinó que la bala que le habían extraído a Jaime coincidía con una bala disparada del rifle Norenko. En una de las habitaciones, los agentes hallaron un sobre con una dirección de Los Ángeles. Dentro, había fotografías de un hombre sosteniendo el mismo rifle. Llevamos las fotografías y las colocamos en una secuencia con otras más. Se las mostramos a varias víctimas de secuestros que identificaron al sospechoso como uno de los involucrados. Ahora los agentes tenían el rostro de uno de los dos fugitivos, pero no tenían nombres. Futuro, el martes, solo en Discovery Channel. La investigación nos condujo a un domicilio en Chicago que tenía que ver con el vehículo, de modo que enviamos agentes a esa dirección. Los agentes hablaron con Adalia Francisco. A regañadientes, aceptó que la interrogaran. Tras un interrogatorio persistente, la señora Francisco les dijo a los agentes que su esposo Ricardo estaba oculto dentro de su casa, luego de escapar de una banda de secuestradores. Los investigadores determinaron que se trataba del tercer hombre encerrado en la casa de la avenida Newland. Cuando le hicieron más preguntas, explicó por qué su esposo y los otros dos habían sido secuestrados. Investigaciones subsiguientes y muchos interrogatorios nos permitieron determinar que había un nexo con actividades de drogas ilegales en cada uno de los casos. Varios amigos de Ricardo Francisco revelaron que vendía drogas. Le debía unos $100,000 a un cártel de drogas. Montoya le debía $130,000 al mismo cártel. Rodríguez no estaba involucrado él mismo. Era su hijo. Pero eso no les importaba a los narcotraficantes. El hijo les debía dinero, así que secuestraron al padre. En el caso de Jaime Estrada, nuestra investigación no reveló ninguna actividad que estuviera relacionada con drogas. Aparentemente la chica que atrajo a Jaime hacia la camioneta había enviado al cártel. Informantes la identificaron como Juanita González. Resultó que la entregadora era la chica. Esta persona se había apoderado de 1 kilo de cocaína proveniente del cártel y luego quiso salvar su pellejo culpando a una persona inocente. Ella culpó a Jaime, que no tenía nada que ver con el tema. Lo único que podía hacer la familia de Jaime era orar para que superara la cirugía. Pero Jaime Estrada, de 17 años, no sobrevivió. Finalmente lo mató la infección. Ahora era un caso de asesinato. Luego de realizar muchas entrevistas en el vecindario de la avenida Newland, los agentes finalmente identificaron a los hombres ya apresados como Salomé Varela, Jesús Ruiz y Miguel Torres.
El hombre de la fotografía fue identificado como José de la Paz Sánchez. Al sospechoso que quedaba, solo se lo conocía como Beto. Aún estaban libres. Se los buscaba no solo por secuestro, sino también por asesinato. El agente especial del FBI, Kevin Cassidy, tenía el nombre de uno de los dos fugitivos, José Sánchez. Habían hallado su fotografía en un sobre durante un cateo. El sobre tenía una dirección en Los Ángeles. Como supusimos que el sujeto había huido de la zona, era lógico buscarlo en esa ciudad. Obtuvimos una orden de arresto y enviamos la información a nuestras oficinas en Los Ángeles. En Los Ángeles, el agente especial del FBI, Scott Henley, partió para apresar a Sánchez. Partimos hacia el lugar, una casa en la zona de Echo Park de Los Ángeles. Luego de haber observado la casa durante más de 3 horas, un agente del equipo vio a un hombre hispano que salía de allí, pero a esa hora, debido a la distancia que los separaba, no podía determinar si era Sánchez o no. Lo seguimos durante aproximadamente media hora por 3 carreteras diferentes de Los Ángeles, hasta que, finalmente, se dirigió a la zona oeste de la ciudad. El hombre se detuvo frente a una tienda de materiales de construcción. Aún con una fotografía del sospechoso, no podían determinar si era Sánchez. Si uno nunca vio a una persona y todo lo que tiene es una fotografía, no es fácil ver a esa persona real y compararla con la imagen. Por la fotografía, sabían que Sánchez tenía un tatuaje de la muerte en el brazo derecho. Uno de los oficiales se acercó para ver al individuo más de cerca. Siguió a esa persona dentro del negocio y vio su tatuaje. La identificación fue positiva. Los agentes estaban a punto de apresar al cuarto sospechoso del secuestro y asesinato de Jaime Estrada. Al final, fue sorprendentemente simple. Esposaron a Sánchez antes de que se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Estaba desarmado y lo arrestaron sin incidentes. Sánchez confesó que había participado en el secuestro de Jaime Estrada y que había estado presente luego de que le dispararon. Cuando el señor Sánchez admitió que sabía que el señor Estrada había recibido un disparo, le pregunté cómo se hallaba el muchacho, y dijo, hablaba con nosotros, y dije, ¿qué le decía? Y respondió, pues nos pedía que lo lleváramos a un hospital, y le pregunté, ¿por qué no lo hizo? Y dijo, no sabía qué hacer. También admitió que había participado de los otros secuestros, y dijo que los había ordenado un cártel de drogas para recuperar el dinero que les debían. Los investigadores de Chicago comenzaron a intensificar la búsqueda del hombre conocido como Beto. Realizaron docenas de interrogatorios con allegados de los 3 hombres ya apresados. Supieron que Beto tenía una hermana, Monique Jiménez. Iban a inculparla de complicidad, de modo que cooperó. Dijo que el verdadero nombre de Beto era Luis Carreno. La hermana describió algunas de las circunstancias del secuestro de Jaime. En particular, cuando le dispararon. Dijo que estaba en el apartamento en ese momento y oyó el disparo y vio a Jaime herido. Y también dijo que la persona que le había disparado era su hermano. Dijo que había limpiado la sangre del cuarto de baño con lavandina. Le dio al FBI la dirección del apartamento. Un equipo encargado de recolectar evidencias registró el apartamento y reunió muestras, incluso del material entre las baldosas del piso del baño.
La gente del laboratorio descubrió rastros de sangre en el material. Las pruebas de ADN demostraron que la sangre pertenecía a Jaime. En octubre de 1997, los fiscales federales de Chicago armaron el complejo caso para llevarlo a juicio. Los 4 sospechosos detenidos, Salomé Varela, Jesús Ruiz, Miguel Torres y José Sánchez, fueron hallados culpables de asociación ilícita, conspiración, infracción con armas, asalto y los 4 secuestros. Todos fueron sentenciados a cadena perpetua, sin posibilidades de acceder a la libertad bajo palabra. El FBI rastreó a Juanita González, la chica responsable del secuestro de Jaime, hasta México, donde desapareció por completo. Continúan buscando al fugitivo Luis Carreno, el hombre conocido como Beto. En la actualidad lo estamos buscando. Hay una orden de arresto pendiente. Y hasta el día de hoy trabajamos con Interpol y las instituciones de otros países para localizarlo. Y continuaremos haciéndolo. Los Estrada oran para que algún día las autoridades encuentren a Carreno, el sospechoso de la muerte de Jaime. Para la familia y los investigadores que trabajaron duro para salvar a Jaime, el caso no se cerrará hasta que todos los responsables de su muerte sean llevados ante la justicia. El mismo día que hallaron a Jaime Estrada, víctima de un secuestro en el norte de Chicago, un hombre vio lo que parecía ser un doble secuestro en el frente de su casa, en la avenida Newland. Las víctimas lograron escapar. El vecino contactó a la policía de Chicago. Un operador de emergencias envió oficiales de patrulla al lugar. El operador les pidió a los oficiales que transportaran a las 2 víctimas al área 5 del Departamento de Policía de Chicago, para que los entrevistara el agente especial del FBI, Kevin Cassidy. Uno de ellos, Pedro Montoya, explicó cómo lo habían raptado. Una semana antes estaba frente a su casa cuando se detuvo un vehículo del que salieron varios hombres armados, quienes lo obligaron a subir. El otro hombre, Chavo Rodríguez, contó la misma historia. Los detuvieron en la calle y los subieron por la fuerza a una camioneta azul y blanca. El agente especial Cassidy recordó que a Jaime también lo habían secuestrado en una camioneta azul y blanca. Decidió mostrarles a Montoya y a Rodríguez fotografías de los hombres arrestados por el caso del secuestro de Estrada. Ambos individuos respondieron de inmediato que eran los mismos que los habían secuestrado a ellos. Y había otros 2, los hombres armados de quienes habían escapado. Luego comenzamos a interrogarlos con más detalle. Dijeron que los habían encerrado en el sótano de una casa con un tercer hombre. Los habían atado a postes metálicos. A cada familia le habían pedido dinero y autos como rescate. Durante más de una semana los secuestradores apenas alimentaron a los hombres. Rodríguez, que era diabético, fue el más afectado. Sin la medicación aumentó su azúcar en la sangre. Eso podría haberlo dejado inconsciente o aún matarlo. Los investigadores sospechaban que Jaime no era el tercer hombre. Él dijo que había estado en un cuarto de baño, no en un sótano. Les mostraron su fotografía. Tenía
tenían razón. No era él. Dijeron que el día anterior... Dijo que hacía 2 noches había ido a hablar con una chica que le gustaba. No la conocía muy bien. Mientras hablaban, el conductor extrajo un arma. Sucedió muy deprisa. Dijo que le parecía que habían viajado por unas 2 horas. Varios hombres armados lo golpearon. No podía identificarlos. Agente especial del FBI, Kevin Cassidy. Jaime no podía dar ninguna característica precisa para identificar a sus captores, puesto que había tenido los ojos vendados. Recordó que habían pasado 3 puestos de peaje. Le dijo al investigador que unos 15 minutos después del tercer puesto, el vehículo se detuvo y los hombres lo metieron en una casa o un apartamento. No estaba seguro. Allí le gritaron furiosos algo acerca de un dinero que les debía por drogas. Intentó explicarles que tenían a la persona equivocada, pero decirlo fue un error. Give me the number. What's the number? I say, Ron. Yo, get this guy. Beat him, send. Querían los números de teléfono de todos sus familiares. What? I got the number. 414-555-7577. Get this cabrón out of here. Los hombres evitaban mencionar sus nombres verdaderos, pero otros sí lo hacían. Durante su encierro oyó voces femeninas. Una de ellas le decía a alguien Beto. Jaime creía que era Beto quien lo custodiaba casi todo el tiempo. A la mañana siguiente, Jaime se estaba quedando dormido. Y de pronto... ¡Beto! ¿Qué pasó? Le llevó un minuto comprender que le habían disparado. Esto también sorprendió a algunos de los raptores. Llevaron deprisa a Jaime a un cuarto de baño. Pero es logísticamente imposible, un viernes a las 11 de la noche, conseguir un juez que firme una orden. Ya había transcurrido un día entero desde que le habían disparado a Jaime. Los agentes se sentían frustrados porque sin una orden del juez no podían actuar y mientras tanto, Jaime probablemente estaría muriendo. Intenté rogarle, de hombre a hombre, de padre a padre. Le dije, ¿qué tal si fuera su propio hijo? ¿No querría que la ley hiciera todo lo que estuviera a su alcance? Y en síntesis me dijo, no me importa. Entonces le suplicamos, confíe en nosotros, le conseguiremos la orden. Y dijeron, sin una orden del juez, no le daremos información. La noche finalizó sin rastros de Jaime. A la tarde siguiente, en el oeste de la ciudad, alguien arrojó un cuerpo. Discovery Channel. Mientras los investigadores de Chicago luchaban por hallar al secuestrado Jaime Estrada, algunos transeúntes descubrieron a un hombre malherido que yacía en la calle en el oeste de la ciudad. El operador de la policía de Chicago recibió la llamada de emergencia. De inmediato envió patrullas y una ambulancia.
Los paramédicos avisaron al hospital Illinois Masonic que llevarían a un herido de bala. Se identificó a sí mismo como Jaime Estrada. Un investigador de la oficina del sheriff del condado de Cook llegó al hospital. El joven de 17 años no solo estaba vivo, sino consciente. El investigador le pidió al médico a cargo que le permitiera hablar con Jaime. El médico respondió que Jaime necesitaba cirugía de urgencia, pero ya que el quirófano estaba en preparación, había tiempo para una entrevista corta si Jaime estaba de acuerdo. Dijo que podía hacerlo. Dijo que hacía 2 noches había ido a hablar con una chica que le gustaba. No la conocía muy bien. Sí mismo como Jaime Estrada. Un investigador de la oficina del sheriff del condado de Cook llegó al hospital. El joven de 17 años no solo estaba vivo, sino consciente. El investigador le pidió al médico a cargo que le permitiera hablar con Jaime. El médico respondió que Jaime necesitaba cirugía de urgencia, pero ya que el quirófano estaba en preparación, había tiempo para una entrevista corta si Jaime estaba de acuerdo. Dijo que podía hacerlo. Dijo que hacía 2 noches había ido a hablar con una chica que le gustaba. No la conocía muy bien. Mientras hablaban, el conductor extrajo un arma. Sucedió muy deprisa. Dijo que le parecía que habían viajado por unas 2 horas. Varios hombres armados lo golpearon. No podía identificarlos. Agente especial del FBI, Kevin Cassidy. Jaime no podía dar ninguna característica precisa para identificar a sus captores, puesto que había tenido los ojos vendados. Recordó que habían pasado 3 puestos de peaje. Le dijo al investigador que unos 15 minutos después del tercer puesto, el vehículo se detuvo y los hombres lo metieron en una casa o un apartamento. No estaba seguro. Allí le gritaron furiosos algo acerca de un dinero que les debía por drogas. Intentó explicarles que tenían a la persona equivocada, pero decirlo fue un error. Querían los números de teléfono de todos sus familiares. 415-555-7577. Get this cabrón out of here. Los hombres evitaban mencionar sus nombres verdaderos, pero otros sí lo hacían. Durante su encierro oyó voces femeninas. Una de ellas le decía a alguien Beto. Dijo que el verdadero nombre de Beto era Luis Carreno. La hermana describió algunas de las circunstancias del secuestro de Jaime. En particular, cuando le dispararon. Dijo que estaba en el apartamento en ese momento y oyó el disparo y vio a Jaime herido. Y también dijo que la persona que le había disparado era su hermano. Dijo que había limpiado la sangre del cuarto de baño con lavandina. Le dio al FBI la dirección del apartamento. Un equipo encargado de recolectar evidencias registró el apartamento y reunió muestras, incluso del material entre las baldosas del piso del baño.
La gente del laboratorio descubrió rastros de sangre en el material. Las pruebas de ADN demostraron que la sangre pertenecía a Jaime. En octubre de 1997, los fiscales federales de Chicago armaron el complejo caso para llevarlo a juicio. Los 4 sospechosos detenidos, Salomé Varela, Jesús Ruiz, Miguel Torres y José Sánchez, fueron hallados culpables de asociación ilícita, conspiración, infracción con armas, asalto y los 4 secuestros. Todos fueron sentenciados a cadena perpetua, sin posibilidades de acceder a la libertad bajo palabra. El FBI rastreó a Juanita González, la chica responsable del secuestro de Jaime, hasta México, donde desapareció por completo. Continúan buscando al fugitivo Luis Carreno, el hombre conocido como Beto. En la actualidad lo estamos buscando, hay una orden de arresto pendiente, y hasta el día de hoy trabajamos con Interpol y las instituciones de otros países para localizarlo, y continuaremos haciéndolo. Los Estrada oran para que algún día las autoridades encuentren a Carreno, el sospechoso de la muerte de Jaime. Para la familia y los investigadores que trabajaron duro para salvar a Jaime, el caso no se cerrará hasta que todos los responsables de su muerte sean llevados ante la justicia. Azul y blanca. El agente especial Cassidy recordó que a Jaime también lo habían secuestrado en una camioneta azul y blanca. Decidió mostrarles a Montoya y a Rodríguez fotografías de los hombres arrestados por el caso del secuestro de Estrada. Ambos individuos respondieron de inmediato que eran los mismos que los habían secuestrado a ellos. Y había otros 2, los hombres armados de quienes habían escapado. Luego comenzamos a interrogarlos con más detalle. Dijeron que los habían encerrado en el sótano de una casa con un tercer hombre. Los habían atado a postes metálicos. A cada familia le habían pedido dinero y autos como rescate. Durante más de una semana los secuestradores apenas alimentaron a los hombres. Rodríguez, que era diabético, fue el más afectado. Sin la medicación aumentó su azúcar en la sangre. Eso podría haberlo dejado inconsciente o aún matarlo. Los investigadores sospechaban que Jaime no era el tercer hombre. Él dijo que había estado en un cuarto de baño, no en un sótano. Les mostraron su fotografía. Tenían razón. No era él. Dijeron que el día anterior, el tercer hombre había logrado escapar, rompiendo la cinta adhesiva que lo sujetaba. Nunca volvieron a verlo y no sabían quién era. Cuando los secuestradores se dieron cuenta de que el otro hombre había huido, quisieron llevarse de la casa a Montoya y a Rodríguez. Fue entonces cuando los hombres huyeron. Cuando les preguntaron cuáles podrían ser los motivos por los que habían sido secuestrados para pedir rescate, ninguno tenía una respuesta. Los agentes obtuvieron una orden federal de cateo para la casa de la avenida Newland, donde habían ocultado a Rodríguez y a Montoya. Recogieron ataduras de cinta adhesiva, cabellos, fibras de ropa. Y docenas de huellas dactilares. El cuarto de baño de la casa no coincidía con el de la descripción de Jaime Estrada. Los investigadores creían que lo habían encerrado en otro lugar. Los agentes también rescataron de la casa un rifle de asalto No Rancor.
Un experto en armas de fuego determinó que la bala que le habían extraído a Jaime coincidía con una bala disparada del rifle. El agente especial del FBI, Kevin Cassidy, tenía el nombre de uno de los dos fugitivos, José Sánchez. Habían hallado su fotografía en un sobre durante un cateo. El sobre tenía una dirección en Los Ángeles. Como supusimos que el sujeto había huido de la zona, era lógico buscarlo en esa ciudad. Obtuvimos una orden de arresto y enviamos la información a nuestras oficinas en Los Ángeles. En Los Ángeles, el agente especial del FBI, Scott Henley, partió para apresar a Sánchez. Partimos hacia el lugar, una casa en la zona de Echo Park de Los Ángeles. Luego de haber observado la casa durante más de 3 horas, un agente del equipo vio a un hombre hispano que salía de allí, pero a esa hora, debido a la distancia que los separaba, no podía determinar si era Sánchez o no. Lo seguimos durante aproximadamente media hora por 3 carreteras diferentes de Los Ángeles, hasta que, finalmente, se dirigió a la zona oeste de la ciudad. El hombre se detuvo frente a una tienda de materiales de construcción. Aún con una fotografía del sospechoso, no podían determinar si era Sánchez. Si uno nunca vio a una persona y todo lo que tiene es una fotografía, no es fácil ver a esa persona real y compararla con la imagen. Por la fotografía, sabían que Sánchez tenía un tatuaje de la muerte en el brazo derecho. Uno de los oficiales se acercó para ver al individuo más de cerca. Siguió a esa persona dentro del negocio y vio su tatuaje. La identificación fue positiva. Los agentes estaban a punto de apresar al cuarto sospechoso del secuestro y asesinato de Jaime Estrada. Al final, fue sorprendentemente simple. Esposaron a Sánchez antes de que se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Estaba desarmado y lo arrestaron sin incidentes. Sánchez confesó que había participado en el secuestro de Jaime Estrada y que había estado presente luego de que le dispararon. Cuando el señor Sánchez admitió que sabía que el señor Estrada había recibido un disparo, le pregunté cómo se hallaba el muchacho, y dijo, hablaba con nosotros, y dije, ¿qué le decía? Y respondió, pues... de drogas ilegales en cada uno de los casos. Varios amigos de Ricardo Francisco revelaron que vendía drogas. Le debía unos $100,000 a un cártel de drogas. Montoya le debía $130,000 al mismo cártel. Rodríguez no estaba involucrado él mismo. Era su hijo. Pero eso no les importaba a los narcotraficantes. El hijo les debía dinero, así que secuestraron al padre. En el caso de Jaime Estrada, nuestra investigación no reveló ninguna actividad que estuviera relacionada con drogas. Aparentemente la chica que atrajo a Jaime hacia la camioneta había enviado al cártel. Informantes la identificaron como Juanita González. Resultó que la entregadora era la chica. Esta persona se había apoderado de 1 kilo de cocaína proveniente del cártel y luego quiso salvar su pellejo culpando a una persona inocente. Ella culpó a Jaime, que no tenía nada que ver con el tema. Lo único que podía hacer la familia de Jaime era orar para que superara la cirugía. Pero Jaime Estrada, de 17 años, no sobrevivió. Finalmente lo mató la infección. Ahora era un caso de asesinato. Luego de realizar muchas entrevistas en el vecindario de la avenida Newland, los agentes finalmente identificaron a los hombres ya apresados como Salomé Varela, Jesús Ruiz y Miguel Torres.
El hombre de la fotografía fue identificado como José de la Paz Sánchez. Al sospechoso que quedaba, solo se lo conocía como Beto. Aún estaban libres. Se los buscaba no solo por secuestro, sino también por asesinato. El agente especial del FBI, Kevin Cassidy, tenía el nombre de uno de los dos fugitivos, José Sánchez. Habían hallado su fotografía en un sobre durante un cateo. El sobre tenía una dirección en Los Ángeles. Como supusimos que el sujeto había huido de la zona, era lógico buscarlo en esa ciudad. Obtuvimos una orden de arresto y enviamos la información a nuestras oficinas en Los Ángeles. En Los Ángeles, el agente especial del FBI, Scott Henley, partió para apresar a Sánchez. Partimos hacia el lugar, una casa en la zona de Echo Park de Los Ángeles. Luego de haber observado la casa durante más de 3 horas... La característica precisa para identificar a sus captores, puesto que había tenido los ojos vendados. Recordó que habían pasado 3 puestos de peaje. Le dijo al investigador que unos 15 minutos después del tercer puesto, el vehículo se detuvo y los hombres lo metieron en una casa o un apartamento. No estaba seguro. Allí le gritaron furiosos algo acerca de un dinero que les debía por drogas. Intentó explicarles que tenían a la persona equivocada, pero decirlo fue un error. Querían los números de teléfono de todos sus familiares. What? I got the number. 414-555-7577. Get this cabrón out of here. Los hombres evitaban mencionar sus nombres verdaderos, pero otros sí lo hacían. Durante su encierro oyó voces femeninas. Una de ellas le decía a alguien Beto. Jaime creía que era Beto quien lo custodiaba casi todo el tiempo. A la mañana siguiente, Jaime se estaba quedando dormido. Y de pronto... ¡Beto! ¿Qué pasó? Le llevó un minuto comprender que le habían disparado. Esto también sorprendió a algunos de los raptores. Llevaron deprisa a Jaime a un cuarto de baño. Oh, vente, get the car, bro. Let's go. Come on, bro, get out of here. You a Smeel, man. He's not gonna be fine. It's gonna be all right. Había estado varias veces inconsciente y su memoria era borrosa. Recordaba un piso de baldosas blancas, un asiento de retrete rojo, tal vez una cortina roja. Eso era todo. Varios sospechosos aún estaban sueltos. Mientras tanto, en la avenida Newland, en el norte de Chicago, un residente oyó algo que le llamó la atención. Y vio lo que le pareció que eran 2 hombres armados que forzaban a otros 2 hacia un vehículo. Actividad que estuviera relacionada con drogas. Aparentemente la chica que atrajo a Jaime hacia la camioneta había enviado al cártel. Informantes la identificaron como Juanita González. Resultó que la entregadora era la chica. Esta persona se había apoderado de 1 kilo de cocaína proveniente del cártel y luego quiso salvar su pellejo culpando a una persona inocente. Ella culpó a Jaime, que no tenía nada que ver con el tema. Lo único que podía hacer la familia de Jaime era orar para que superara la cirugía. Pero Jaime Estrada, de 17 años, no sobrevivió. Finalmente lo mató la infección. Ahora
Era un caso de asesinato. Luego de realizar muchas entrevistas en el vecindario de la avenida Newland, los agentes finalmente identificaron a los hombres ya apresados como Salomé Varela, Jesús Ruiz y Miguel Torres. El hombre de la fotografía fue identificado como José de la Paz Sánchez. Al sospechoso que quedaba, solo se lo conocía como Beto. Aún estaban libres. Se los buscaba no solo por secuestro, sino también por asesinato. El agente especial del FBI, Kevin Cassidy, tenía el nombre de uno de los dos fugitivos, José Sánchez. Habían hallado su fotografía en un sobre durante un cateo. El sobre tenía una dirección en Los Ángeles. Como supusimos que el sujeto había huido de la zona, era lógico buscarlo en esa ciudad. Obtuvimos una orden de arresto y enviamos la información a nuestras oficinas en Los Ángeles. En Los Ángeles, el agente especial del FBI, Scott Henley, partió para apresar a Sánchez. Partimos hacia el lugar, una casa en la zona de Echo Park de Los Ángeles. Luego de haber observado la casa durante más de 3 horas, un agente del equipo vio a un hombre hispano que salía de allí, pero a esa hora, debido a la distancia que los separaba, no podía determinar si era Sánchez o no. Lo seguimos durante aproximadamente media hora por 3 carreteras diferentes de Los Ángeles, hasta que, finalmente, se dirigió a la zona oeste de la ciudad. El hombre se detuvo frente a una tienda de materiales de construcción, aún con una fotografía del sospechoso. Los agentes verificaron el número de la matrícula y registraron el resto del automóvil. Hallaron un cuchillo y una mira nocturna para rifle. También hallaron varios localizadores, un celular y un trozo de cartón en el que estaba escrito el número del celular de Paulo. Al costado del camino, cerca de donde había comenzado la persecución, hallaron una pistola semiautomática de 9 milímetros. Probablemente se trataba de lo que habían visto que arrojaban desde el automóvil. En la oficina de Chicago, los agentes intentaron interrogar a los sospechosos por separado. Se negaban a cooperar. Durante los interrogatorios, los localizadores de los sospechosos sonaron varias veces. Alguien estaba desesperado por comunicarse con ellos. Los hombres juraban que no conocían los números. Los investigadores estaban seguros de que el resto del grupo quería saber qué había sucedido. Intentaron rastrear el número. Era un número confidencial, y la compañía telefónica no quería indicarnos el domicilio. Les rogamos y les prometimos que les daríamos una orden del juez, pero es logísticamente imposible, un viernes a las 11 de la noche, conseguir un juez que firme una orden. Ya había transcurrido un día entero desde que le habían disparado a Jaime. Los agentes se sentían frustrados porque sin una orden del juez no podían actuar, y mientras tanto, Jaime probablemente estaría muriendo. Intenté rogarle, de hombre a hombre, de padre a padre. Le dije, ¿qué tal si fuera su propio hijo? ¿No querría que la ley hiciera todo lo que estuviera a su alcance? Y en síntesis me dijo, no me importa. Entonces le suplicamos, confíe en nosotros, le conseguiremos la orden. Y dijeron, sin una orden del juez, no le daremos información. La noche finalizó sin rastros de Jaime.
A la tarde siguiente, en el oeste de la ciudad, alguien arrojó un cuerpo.